Bueno, perfecto. Vamos a empezar con el tema de hoy, que es los parámetros de planificación en abdomen y pelvis, ¿sí? Y ver tanto los parámetros de parametrización y los parámetros de adquisición, ¿sí? Bien. Bueno, en primera instancia vamos a destacar que para los estudios de abdomen y pelvis, de cuerpo, que vamos a saber en el día de hoy, si bien pueden adquirirse tanto en equipos de tipo abiertos o de magnetos cerrados, lo más conveniente siempre es realizarlo en equipos de magnetos cerrados de alto campo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos estudios, lamentablemente, o sea, nosotros necesitamos siempre disponer de que salgan con el menor movimiento posible, o sea, que traten de salir de forma estática, ¿sí? Y como ustedes saben, la cavidad abdominal, vamos a tener un movimiento, vamos a tener varios movimientos, pero bueno, uno de ellos y el más importante es el movimiento por la respiración, ¿sí? Que nos puede generar un artefacto por movimiento. Con lo cual, la mayoría de las secuencias que vamos a utilizar en abdomen son secuencias que necesitan de una sincronización respiratoria o si no, de una apnea, ¿sí? Con lo cual, eh, los tiempos de adquisición se van a prolongar por esas apneas, ¿sí? O se van a achicar también si lo hacemos en breath hold. Con lo cual vamos a necesitar de gradientes potentes para generar un campo magnético variable potente, y vamos a necesitar de magnetos también potentes para poder generar una mayor energía, que los protones nos devuelvan una mayor cantidad de energía, para poder generar las imágenes, ¿sí? Eso sucede en equipos de alto campo, ¿sí? Los equipos de alto campo van a generar, los protones van a generar más energía que me van a devolver, ¿sí? A través de las antenas, para poder generar las imágenes, ¿sí? La energía que van a transmitir va a ser más alta que la que puede llegar a generar en un equipo de este tipo, ¿sí? De magnetos abiertos, que tienen campos bajos. Así que por lo general los estudios de cuerpo, tanto de abdomen como de pelvis, si podemos optar en qué tipo de equipos hacerlo, optemos siempre por hacerlo con equipos de este tipo, ¿sí? Equipos de magneto cerrado, ya que son son superconductivos y son de alto campo, ¿sí? Voy a hacer una salvedad que, si bien este es un equipo también, es superconductivo y también es de alto campo, es de campo abierto, ¿sí? Pero son los menos. Por ejemplo, en el país, estos hay solamente uno, ¿sí? No hay equipos de, de alto campo abiertos, ¿sí? Los que van a encontrar en el mercado, la mayoría de ellos son de campo bajo, ¿sí? Con lo cual los estudios van a ser de una menor resolución. Las antenas que vamos a utilizar para hacer este tipo de estudios, en la mayoría de los equipos vamos a encontrar este tipo de antenas, ¿sí? Antenas que conformen una antena volumétrica formadas por dos piezas, ¿sí? En este caso van a tener dos piezas, una pieza posterior que va por debajo de este adaptador, de este almohadón adaptador, y una antena que va en la parte superior, ¿sí? Otro componente que va en la parte superior, cada uno de ellos conformado por dos elementos de detección, ¿sí?
Acá abajo hay 2 elementos, y acá abajo hay otros 2, perdón, y acá arriba hay otros 2 elementos. En total, esta antena está conformada por 4 elementos en 2 partes, cada uno de ellos, ¿sí? También podemos encontrar este tipo de antenas en equipos un poquito ya más modernos, ¿sí? Esta es una antena de un equipo analógico, esta es son antenas de equipos digitales, ¿sí? Antenas que conforman también una antena volumétrica conformada por 2, ¿sí? En este caso es una antena posterior que está por debajo de la camilla, no la logramos ver porque está por debajo, y una antena anterior que está conformada por 8 elementos acá en la parte superior, ¿sí? Aquí hay 8 elementos, acá hay 8 elementos, con un total pueden llegar a conformar hasta 16 elementos, dependiendo del equipo, ¿no? Obviamente. Pueden ser de 16 elementos y de hasta 32 elementos, ¿sí? Puede que acá tengan 16 elementos y acá 16 elementos más. Después, en equipos, o sea, en todos los equipos van a contar con la bobina de cuerpo, la QODI, como quieran llamarla, ¿no? Es la antena que se encuentra aquí dentro, ¿sí? En el túnel. Esa antena hace sus veces de emisión y de recepción de la radiofrecuencia. No recomiendo para nada que la utilicen sola, ¿sí? En este caso meten el paciente dentro del túnel solo, sin ningún otro tipo de antena, solamente con la antena de transmisión y recepción de cuerpo integrada, y la verdad las imágenes son un poco deficientes, ¿sí? Carecen de buena resolución. Así que esto no lo recomiendo, ¿sí? Sí lo recomiendo, obviamente, si van acompañadas con otro tipo de antenas, más esta, ¿sí? Bueno, la regla de oro siempre se las marco, y, y más aquí en abdomen, ¿sí? A mayor teslaje, ¿sí? A mayor teslaje y antenas con más elementos, la resolución va a aumentar, con lo cual ustedes van a tener una mejor imagen, una mejor manera de poder diagnosticar, ¿sí? Bueno, como les dije, en lo posible cuando hagan este tipo de estudios, háganlo de equipos de alto campo, ¿sí? Con lo cual van a tener que tener muy en claro y mucho cuidado con las limitaciones, los riesgos y las precauciones que ustedes deben tener al momento de meter un paciente adentro de una sala de examen, ¿sí? Ya las recomendaciones ya las sabemos, pero siempre no está de más refrescarlas, que es no meter marcapasos, salvo que sean MRI Safety, que sean realizados para poder hacer resonancia magnética, no entrar con ningún dispositivo, ningún reloj, ningún encendedor, lapicero o demás, ninguna prótesis metálica, salvo que la prótesis sea compatible con el campo magnético, ni llaves, ni tijeras, ni calculadoras, celulares, clips, ¿sí? Y demás cosas. Bueno, dijimos que dentro de la cavidad abdominal ustedes se van a encontrar con algunos movimientos indeseados al momento de realizar una resonancia magnética, pero no podemos hacer nada. Lamentablemente los movimientos los vamos a tener, las personas respiran, vamos a encontrar también movimientos por el corazón, ¿sí? El mismo corazón también va a generar movimientos. Bueno, después además movimientos peristásticos o algún movimiento de algún vaso, ¿no? Generado por la latencia de algún vaso. Lo que podemos hacer para mitigar este tipo de movimientos es utilizar los distintos accesorios. Esto ya lo habíamos visto, creo que en la clase anterior. Esto está a modo para refrescarle, ¿sí?
Podemos utilizar el control de ESG o BCG para poder monitorear los movimientos cardíacos. El PPU, ¿sí? La unidad de pulso periférico, que va a también detectar el pulso, pero bueno, no es tan eficaz como el ESG. Después el control respiratorio, que lo vamos a hacer a través de este dispositivo que ustedes ven aquí, ¿sí? Con este saquito que va a colocar por encima de la cavidad, de la pared abdominal, para poder detectar los movimientos respiratorios. Creo que la clase pasada yo ya les expliqué cómo es el funcionamiento de esto. Y por último, el VitalAge, estos ya tienen que ser máquinas muy modernas. Es una cámara que se ubica por detrás del túnel que hace las veces de ojo observador y detecta los movimientos por respiración. Bueno, el control fisiológico ya lo habíamos visto también, pero bueno, lo repasamos, ¿sí? Dos disposiciones de electrodos, dependiendo del tipo de conexión que utilizan. En este caso ustedes van a utilizar una conexión inalámbrica vía Bluetooth, ¿sí? Esta va a ser la disposición, blanco, negro, verde y rojo, y en este caso van a disponer de un conector vía fibra óptica hacia el túnel, y ahí fíjense, hay una alteración acá, ¿sí? De cómo va colocado. Los posicionamientos normales, ¿sí? Obviamente que vamos a tratar de evitar, en primera instancia, los bucles, ¿sí? Los bucles y los contactos, los bucles le llamamos a los arcos voltaicos que se pueden generar por el contacto de piel con piel, que es donde se produce una resistencia. Obviamente donde se produce una resistencia, se genera un calor, ¿sí? Entonces si bien es recomendable hacerlo con los brazos arriba, nos va a ayudar a que los brazos no se nos metan adentro de la estructura anatómica por un factor que se llama aliasing, ¿no? Por enrollamiento de la imagen. Llevamos los brazos hacia arriba, va a ser mejor, pero llevarlos hacia arriba sin que el paciente haga esto, ¿sí? Sin que se tome de las manos y cierre un circuito que puede generar una resistencia, ¿sí? En el caso de que no pueda subir los brazos, lo tengamos que hacer con los brazos al costado, tratar de evitar, si obviamente vamos a tratar de retirar la mayor cantidad de ropa posible para evitar tener artefactos por alguna pieza metálica que haya quedado en la ropa, un cierre, un botón o lo que fuere. Vamos a colocar unas batas. Las batas muchas veces son abiertas a los costados y puede el paciente pegar sus brazos junto a su cuerpo y ahí generar lo que es cerrar un circuito y también generar una resistencia. Vamos a colocar estos dispositivos. Cuando ustedes les entregan un equipo, les van a entregar con muchísimos dispositivos de seguridad para poder evitar este tipo de inconvenientes, ¿sí? Muchas veces también los pacientes, si bien podemos colocar los brazos y los colocamos alejados del cuerpo, a veces se ponen las piernas muy pegadas, muy juntas una con la otra, ya sea por ahí que el paciente tenga una tendencia a tener sea rellenito aquí en las piernas, o simplemente las coloque bien pegadas, ¿sí? Se colocan también dispositivos de goma o de cuerina, lo que les entreguen el fabricante, ¿no? Para poder colocar esto aquí en el medio y evitar lo mismo, ¿sí? Que aquí se cierre un circuito y se genere un arco voltaico. Y bueno, y por último, obviamente tener cuidado, mayor cuidado en los laterales del túnel, ¿no?
cuando el paciente ingresa dentro del túnel, muchas veces tienen tendencia a colocar las manos por el costado de la camilla, y eso puede generar algún pellizco, alguna torcedura de alguno de los dedos dentro del túnel. Para eso están estos dispositivos, que son dispositivos de plástico, y se colocan de esta manera para evitar que las manos toquen con los laterales del túnel. Y obviamente no solamente por el pellizco, también, o sea, cualquier parte de la piel que haga contacto con el túnel, ¿sí? Si hace contacto con el túnel, también puede llegar a cerrar un circuito y generar un arco voltaico, ¿sí? Así que hay que evitarlo también. Vamos a ver algunos parámetros, a ver si esto me va desde acá. No, nunca me va hasta acá, así que bueno, vamos a verlo desde aquí. Bien. ¿Pueden ver mi pantalla, chicos, que cambié de pantalla? Bueno, calculo que sí. Sí, profesor, se puede ver Bueno, tranquilamente. genial. Esto. Bueno, ya varios de estos parámetros los habíamos repasado anteriormente. Vale la pena en esta clase destacar o repasar, ¿sí? Aquí en Motion, ¿sí? Vamos a repasar, vamos a tener en cuenta, tenemos que tener en cuenta si usamos o no una sincronización, ¿sí? Una sincronización cardíaca, ¿sí? Que puede ser por trigger, por ser retrospectiva o por rango, ¿sí? Rango RR. Lo más probable es que ustedes utilicen siempre por trigger o retrospectivo. Si van a utilizar una compensación respiratoria, ¿sí? Si van a usar el compensador respiratorio. Brett Hall, el tipo de forma que lo van a hacer respirar, ¿sí? Si pueden hacerlo con Brett Hall o pueden hacerlo directamente con trigger, ¿sí? Con gatillado, o si es con Brett Hall mod, o sea, es con apneas, ¿sí? Al paciente le van a indicar ustedes, o en el caso de que la máquina tenga auto voice, la máquina le va a indicar al paciente cómo debe respirar, ¿sí? Aquí van a tener el máximo de slices que ustedes van a adquirir por cada respiración, ¿sí? Eso lo van a tener en cuenta en función al tiempo de repetición que utilicen y demás de cada secuencia. A ver, creo que me dejaron alguna pregunta acá. Sí, se ve bien. Bueno, perfecto. Bueno, si van a utilizar el navegador respiratorio, que es es esto que ustedes ponen acá, lo que hace este cuadrado, este rectángulo, perdón, que ustedes van a colocar acá, es censar la diferencia de densidades que hay de uno y a otro para poder evitar generar un artificio por la ascensión o el ascenso, perdón, o el descenso del diafragma, ¿sí? Esto en pacientes gorditos es medio contraproducente, así que mucho no lo recomiendo, pero bueno, sepan que es una herramienta más. Si hay compensación de flujo, ¿sí? Para los vasos que generen mucho artefacto por flujo, se puede colocar. El Smooth, esto es una herramienta, es un algoritmo que detecta las variaciones del llenado del espacio K, ¿sí? Y hace un promedio entre ellos para poder generar siempre un espacio K igual, ¿sí? Y entonces me ayuda a que las imágenes tengan menos artificio, ¿sí? Por movimiento. Son todas herramientas nos van a ayudar para poder compensar ese tipo de artificio.
Bueno, por último, las NSA, ¿no? Las average señal, number signals, el número de señales de promedio, ¿sí? Sería su traducción, número de señales de promedio. Pueden ser una o dos o tres, funciona a su necesidad. Obviamente que mientras más señales de promedio tengamos, las imágenes van a mitigar mucho más el artificio por movimiento, ¿sí? Si bien la secuencia se va a hacer más larga, ¿sí? Va a tener más señales para promediar y poder tener una buena imagen, ¿sí? Está bueno que tengan siempre por encima de uno. Pero bueno, eso lo verán ustedes ya en la práctica. Estas son las cositas que tienen que tener en cuenta, ¿sí? En el momento de la planificación de un estudio de abdomen y pelvis, ¿sí? La pelvis no tanto porque, bueno, ya la pelvis ya disminuye el movimiento por respiración, pero sí en el abdomen, ¿sí? Tienen que tenerlo muy presente. Bueno, acá también tienen, bueno, una solapa de fisiología, que bueno, que ustedes le van a decir qué tipo, cómo quieren que sea el tipo de respiración. En este caso se eligió expiración, ¿sí? Acá puede ser expiración, o inspiración. Bueno, el número de slice por respiración, ¿sí? En este caso se está haciendo también con trigger cardiológico, ¿sí? Perdón, acá. Entonces tiene las fases máximas. Bueno, si es guiado, fíjense, está puesto el auto voice, o sea que acá va a hablar la máquina, se eligió el ECG, y una ventana de pico de RR de 20-30, ¿sí? De promedio, o sea, 20 en sístole y 30 en diástole. Y bueno, y el detector de arritmias. Le dieron con todo, le activaron todo. Bueno, genial. Volvamos a lo otro. Esto es lo que tienen que tener en cuenta acá con respecto a los parámetros. Después, bueno, obviamente van a tener que tener en cuenta los demás parámetros que ya lo habíamos hablado creo que anteriormente, ¿sí? Ya los habíamos visto, quizás no se los acuerden, pero bueno, yo en el protocolo tengo algunos para que ustedes vayan refrescando, ¿sí? Pero bueno, básicamente es el field of view, el tamaño de field of view, el tamaño del voxel, ¿sí? La dirección, ¿sí? La dirección de foldover direction, ¿sí? La dirección, ¿sí? Y bueno, ¿y qué más? Y no, nada más. Y bueno, después, el factor de aceleración, ¿sí? En este caso ahí se hizo un factor de aceleración. La matriz de reconstrucción, en fin. Bueno, volvamos al otro. Bien. Bueno, vamos a pasar un poquito a la parte de los protocolos. En cuanto a los protocolos de cuerpo, van a notar que son bastante extensos, son muy genéricos los protocolos que yo les voy a dejar. Son protocolos por demás extensos que, bueno, que le van a servir a ustedes para poder desenvolverse en un momento que por ahí de repente estén en un sitio, en un lugar y tengan que empezar a trabajar y por ahí no sepan bien qué tipos de protocolos utilizan en cada lugar. Ya creo que esto ya se los he dicho, pero también se los repito, que bueno, cada sitio, cada lugar, cada sitio de trabajo elige sus protocolos, ¿sí? En función a lo que desean ponderar. También cabe destacar que el abdomen no es algo no lleva un protocolo muy estricto porque se va a estudiar más que por ser abdomen, sino que se estudia en función a lo que se esté buscando, al tipo de patología, al tipo de afección o a la sospecha que se tenga, ¿sí? A ver, ustedes dentro de un lugar, dentro de un servicio, pueden llegar a encontrar protocolos de abdomen en función a riñones, en función a enteroresonancia,
en función a hígado, en función a glándulas suprarrenales, en función a páncreas, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que cada protocolo de abdomen se va a adaptar a lo que se desea visualizar, ¿sí? Imagínense en que la cavidad abdominal es una cavidad muy grande, con muchos órganos, ¿no? Si tenemos que estudiar en profundidad cada uno de ellos, serían estudios demasiado largos, ¿sí? Demasiado extensos, con lo cual llevaría muchísimo tiempo, ¿sí? Entonces, en este caso, les va a ser de mucha utilidad eh, la charla que pueden llegar a tener ustedes con el paciente, el interrogatorio, ¿sí? Para saber por qué se lo piden, para qué se lo piden, qué es lo que tiene, qué es lo que le está pasando al paciente, qué tipo de afección tiene. Y obviamente la orden médica, ¿sí? La orden médica, una buena orden médica con un buen diagnóstico presuntivo, con un buen pedido orientado y guiado a lo que le está sucediendo al paciente, les va a ayudar a ustedes, les va a facilitar el trabajo y no entrar a ciegas a un abdomen en el cual van a tener que empezar a investigar de a poquito qué es lo que le está sucediendo al paciente, ¿sí? Les repito, la cavidad abdominal es muy grande, con muchos órganos, y la resonancia magnética es un estudio metódico, ¿sí? Adaptado a la intricidad del abdomen, ¿sí? A las distintas regiones, distintos órganos que tengan, ¿sí? Las orientaciones, las secuencias, el ancho de corte, todo eso va a ser en función a qué es lo que se esté buscando, ¿sí? Bueno, en el caso de abdomen, para ver riñones, eh, el protocolo es el siguiente, ¿sí? Van a encontrar axiales, fíjense en lo que llamamos axiales en 3 colores. Acá estoy viendo algo que me molesta, que dice SPRIR, y es STIR. Ahí está, ahí está. Ahí está, lo modificamos. A ver, bueno, ahora mi máquina se enloqueció. Muestra la ruedita. Uy, uy, no me responde. Un segundito, les pido disculpas. No sé qué le pasa a esta máquina, se enloqueció. Vamos a hacer lo que se hace en estos casos siempre. Reiniciar el programa. Bueno, a ver. Terminar el proceso. Algo que hay que tener paciencia. Bueno, no quiere abrirlo, no quiere saber nada. Vamos a hacer así. Cerrar todas las ventanas. Bueno, mi computadora enloqueció. No voy a cambiar nada de esa R, pero bueno, sepan que es STIR, no es SPIRIR. Bueno, les decía, protocolo de riñones,
van a encontrar las tres ponderaciones axiales, T1, STIR, T2, ¿sí? Difusión, ¿sí? Vamos a tratar de ver también si hay alguna restricción en los movimientos del agua, la difu. Axiales T1 volumétricos, para poder generar otras proyecciones de cortes, en este caso el volumétrico, el 3D, es un T1 gradiente de eco. Fíjense en que es gradiente de eco, obviamente, ¿por qué? Porque las secuencias gradiente de eco son más rápidas que las Spin-Echo, ¿sí? Grabar. Ahora, Dami, porfa, ¿me dejas grabar, porfa? No me deja grabar. Bueno, coronales T2, Spin-Echo, turbo Spin-Echo, coronales T1, FATSAT, ¿sí? Este T1 también que está acá, que es volumétrico, también suele ser FATSAT, ¿sí? Saturación grasa. Después se repite con gadolinio. Listo, gracias. Ahí lo puso también para grabar. Bien, se repite con gadolinio nuevamente el T1, turbo Spin-Echo, y se repiten, en este caso, un coronal T1 3D FATSAT. Puede que también se vuelva a repetir el volumétrico, ¿sí? El coronal, perdón, el axial T1 gradiente de eco, tubo fácil eco 3D, ¿sí? ¿Por qué? Porque de manera opcional, no se hace en todos los lugares, pero se está usando cada vez más, se puede hacer en distintos tiempos hemodinámicos, ¿sí? Se puede hacer a los 30 segundos un tiempo arterial, se puede hacer a los 60 segundos un tiempo portal o venoso, y después se pueden hacer los tardíos la cantidad que se desee. En muchos sitios se elige por hacer, por ejemplo, para cuando hay riñones, hacer tardíos a los 5 minutos, a los 7 minutos, a los 10 minutos, después de haber realizado la administración de contraste. ¿Sí? Bueno, sigamos. Este es el posicionamiento. Fíjense, en el posicionamiento puede ser, debe ser boca arriba, pero puede ser con los brazos abajo o puede ser con los brazos hacia arriba. ¿Sí? La realidad es que si el paciente es delgado y no tenemos, los brazos no le hacen contacto con el túnel, no es necesario subirlos. Lo que sí vamos a tener que tener un poquito de cuidado cuando hagamos las proyecciones de que los brazos no se nos cuelen adentro de la imagen, ¿sí? Fíjense en que los brazos los vemos aquí por fuera. Si ustedes achican demasiado este field of view, esto puede quedar adentro y generarnos un artificio por aliasing. Bueno, esta es la planificación de los axiales en función a los riñones, ¿sí? Siempre con los riñones en el centro. Fíjense en que se está dejando el hígado por fuera, la pelvis por fuera, no se está, solamente se ponderan los riñones, en este caso en particular, ¿no? Obviamente, porque está destinada para eso, ¿sí? Se hace una angulación, se trata de cortar perpendicularmente el eje mayor de los riñones, ¿sí? El eje mayor de los riñones es un eje imaginario que va desde el polo superior hasta el polo inferior, ¿sí? Así sería nuestro eje renal. Los cortes axiales lo van a cortar perpendicularmente. Ahí está, al láser. Bueno, la geometría de estos cortes axiales, ¿sí? Van a ser cortes de 4 milímetros, con un gap, un espacio, un interespacio entre corte y corte del 10% del espesor, o sea que va a ser de 0,4 milímetros. La cantidad de cortes por stack ronda entre 30 y 36 cortes. Un file of view de derecha a izquierda de 350 y antero posterior
300, o sea, 350 en este sentido, y 300 en este sentido. Una matriz de adquisición de 256 por 256, esto me va a conllevar a tener un voxel de 1.4 por 1.2. Y el foldover direction, o sea, la dirección de la fase, va a ser anterior-posterior. Como no dejamos nada por delante y por detrás, no va a ser necesario colocar un foldover suppression, ¿sí? En este caso. Bien. La planificación coronal de, de los riñones también, ¿no? Obviamente en función a los riñones, ¿sí? Una línea va a pasar, va a cortar tangencialmente ambos polos renales, ¿sí? Ambos polos renales. Fíjense en que la programación en este eje, en el eje superior-inferior, también va a ser bien paralela al eje mayor de los riñones, ¿sí? ¿Sí? Va a pasar una línea tanto por el polo superior como por el polo inferior de los riñones, ¿sí? Bien centrados dentro de mi file of view, ¿sí? Los riñones. Se pueden colocar bandas de saturación tanto anterior como posterior para evitar los artefactos por movimientos, ¿sí? Movimientos peristálticos o algún tipo de otro movimiento. Bueno, y la geometría de esta secuencia van a ser también, van a ser cortes con un espesor de 4 milímetros, un gap del 10% del espesor, entre 20 a 24 cortes, un file of view de derecha a izquierda de 350 y de pie a cabeza de 350. ¿Sí? Un file of view cuadrado. Fíjense en que, perdón, acá se ve, ¿sí? Un file of view cuadrado, 350 por 350. Una matriz de adquisición de 256 por 256. ¿Sí? Esto me va a conllevar a que tener un voxel size de 1.4 por 1.4 milímetros. Un foldover direction de derecha a izquierda, ¿sí? Va a ser en este plano, ¿sí? De derecha a izquierda. Como se deja por fuera una parte del abdomen sin explorar, sumado a los brazos que también están por fuera también, entonces vamos a colocar sí o sí un foldover suppression no menor de 50 milímetros de cada lado, ¿sí? Para evitar superposición de imagen, ¿sí? Evitar aliasing. Bueno, también en el mismo plano y en la misma área, ahí bien cerca, vamos, bien en relación con los riñones, vamos a encontrar las glándulas adrenales, ¿sí? Las glándulas suprarrenales. El protocolo es similar, ¿sí? Es muy similar, es igual al que nosotros vamos a utilizar para ver riñones, lo único que van a cambiar algunas geometrías, ¿sí? Es el mismo protocolo. El posicionamiento es el mismo, las mismas antenas, ¿sí? Lo único que, bueno, obviamente que para ver glándulas suprarrenales me interesan también ver, si bien ver los riñones, pero ver un poquito más por encima de ellos, ¿sí? Como son más pequeñas, los filos view van a ser más pequeños, se va a buscar tener un poquito mayor de resolución espacial, ¿sí? Fíjense, las glándulas suprarrenales las vamos a poder observar por aquí arriba, ¿sí? Las vemos acá, arriba. Buscamos el riñón, están justamente por encima de ellos. ¿Sí? Bueno. Todas las secuencias axiales van a ser de 3 milímetros, van a ser más finitos. Nuestro corte, nuestro ancho de corte va a ser más delgado, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que agarrar una estructura más pequeña. Ancho de corte dijimos de 3 milímetros, y en este caso el gap va a ser de 0,
No vamos a dejar nada sin explorar, obviamente, porque estamos hablando de una estructura más pequeña, ¿sí? Los stacks van a ser de 30 a 36 cortes, el file of view va a ser derecha e izquierda de 300 milímetros, y antero-posterior de 250, de 280, ¿sí? Fíjense en que bajamos el tamaño del file of view. ¿Por qué? Porque buscamos tener una mejor resolución, ¿sí? Una matriz de adquisición va a ser de 512, va a ser igual que la anterior, pero con un file of view más pequeño. Por ende, el voxel size va a bajar y él va a tener mayor resolución. Un voxel size de 1.2 y 1.1. La dirección de fase va a ser igual que la anterior, antero-posterior, y como en este caso dejamos áreas sin explorar, ¿sí? Porque el file of view es más pequeño, es necesario colocar un fold over suppression anterior de 50 y posterior de 50, por lo menos. Bien. Planificación coronal, ¿sí? Los coronales exactamente lo mismo también, ¿sí? Si bien vamos a abarcar bien los riñones, también necesitamos ver bien por encima, ¿sí? Bien por encima, fíjense en que la proyección, la inclinación del corte es intrínseco también en función al eje mayor de nuestro riñón, ¿sí? Tomando en cuenta el polo superior y el polo inferior. Como está jodiendo esta máquina con esa actualización. Bueno, bien. También las proyecciones coronales de las adrenales, ¿sí? Fíjense, buscamos ver esto, ¿sí? Buscamos los riñones con las suprarrenales por encima, ¿sí? Si bien en este caso igual no están muy bien ejemplificadas. El ancho de corte que vamos a utilizar en este caso es de 4 milímetros, es igual al anterior. 4 milímetros con un gap del 10%, en este caso no es 0, sino que tenemos un 10%. Entre 20 y 24 cortes, un file of view un poco más pequeñito que el anterior, un poquito más pequeño que lo que utilizamos en riñones, ¿sí? Derecha e izquierda de 300 milímetros y antero-posterior, perdón, derecha e izquierda de 300 milímetros, y de pie a cabeza de 300 milímetros, una matriz de adquisición de 256 por 256, que me va a llevar a conformar un voxel de 1.2 por 1.2. ¿Sí? La dirección de fase de derecha a izquierda, y obviamente como estamos dejando áreas sin explorar, todos estos filos view es pequeño, es necesario que utilicemos un fold over suppression no menos de 50 milímetros a cada lado, tanto derecha como izquierda. Bueno, abdomen en función al hígado. ¿Sí? Bueno, lo mismo que el anterior, ¿no? Bueno, obviamente acá tenemos una víscera un poquito más grande, ¿sí? Más voluminosa que los riñones, entonces nuestros cortes no van a ser tan pequeños, las geometrías van a cambiar, ¿sí? Pero de todas maneras necesitamos verlo en todas las ponderaciones posibles, tanto T1 como STIR, como T2, como difusión, ¿sí? Un T1 gradiente de eco, seguramente ese T1 gradiente de eco 3D puede que sea FATSAT, ¿sí? Un coronal T2, un coronal T1 FATSAT, y en el caso de estudiarse con gadolinio se repiten las secuencias siempre los T1, ¿sí? Siempre los T1. Y también este órgano, en lo posible, se tiene que estudiar en distintos tiempos hemodinámicos, ¿sí? Ver si ustedes recuerdan la anatomía que habrán visto, en nuestro hígado encontramos vasos muy importantes, ¿sí? Tenemos el arterio hepático, tenemos la vena porta, la vena hepática y demás, o sea, necesitamos ver
cómo se comporta en distintos tiempos hemodinámicos, ¿sí? El hígado. El posicionamiento es igual que en todo estudio de abdomen, ¿sí? Fíjense, acostado, ¿sí? Sobre la camilla, con cabeza hacia adentro. Boca arriba, pueden los brazos colocarse tanto al costado como arriba, donde ustedes vean que es más práctico, ¿sí? Como está acá. Y bueno, la planificación axial, obviamente nosotros necesitamos abarcar y mostrar bien nuestro hígado, ¿sí? Un área muy, muy grande, muy extensa, ¿sí? Vamos a cortarlo todo, tanto arriba como abajo. En este caso se ha optado por colocar esto que ustedes ven acá, que es un compensador de movimiento, ¿sí? El triángulo, el rectángulo que yo les había mostrado hoy, ¿sí? Que se coloca en este plano. Se pueden colocar bandas de saturación tanto superior como inferior, para evitar movimientos tanto de arriba del stack como por debajo del stack. El resultado va a ser este. Fíjense, en este caso, bueno, tienen distintas proyecciones, distintas ponderaciones, ¿no? Del hígado, ¿sí? En este caso están ponderando agua, en este caso están ponderando fuera de fase, en este en fase, acá solo están mostrando la grasa, ¿sí? Distintas ponderaciones. La geometría axial es, bueno, en todas las secuencias, obviamente estamos viendo una estructura mucho más voluminosa, ¿sí? Necesitamos agrandar nuestro ancho de corte, ¿sí? El ancho de corte en este caso va a ser de 5 milímetros, con un gap también del 10% de su espesor, ¿sí? Un gap de medio milímetro, ¿sí? De 0,5 milímetros. Los stacks van a ser de 30 a 36 cortes también, y su file of view va a ser de 350, de derecha a izquierda, y antero-posterior de 300. ¿Sí? Una matriz de adquisición de 320 por 320, estamos hablando algo más grande, ¿sí? Esto me va a conllevar a tener un voxel size de 1.1 por 0,9, ¿sí? En este caso la dirección de la fase va a ser antero-posterior, como se muestra aquí, ¿sí? Antero-posterior, y como no, por delante no hay nada y por detrás tampoco hay nada, no es necesario colocar un fold-over subversion. Bueno, la planificación coronal de nuestro hígado, ¿sí? También lo mismo, ¿sí? En función a nuestro hígado vamos a cortarlo bien perpendicularmente, sin dejar nada por fuera, ¿sí? Tanto por delante como por detrás. Yo creo que es una de las vísceras más grandes de nuestro organismo, el hígado, ¿sí? No lleva ningún tipo de angulación, sino que es bien en función a nuestro abdomen, ¿sí? Bueno, en este caso las secuencias también van a ser de 4 milímetros, como los coronales de riñoncitos, ¿sí? 4 milímetros, con un gap de espesor del 10%, del 10% del espesor, ¿sí? Un gap de 0,4, entre 20 y 24 cortes por stack, un file of view de derecha a izquierda de 350 y de pie a cabeza de 350 milímetros. Una matriz de adquisición un poco más grande porque necesitamos abarcar un área mayor, ¿sí? Una matriz de 320 por 320, con lo cual van a conformar entre el file of view y la matriz un voxel size de 1.1 por 1.1. ¿Sí? Fold over direction, la dirección de fase va a ser derecha a izquierda, ¿sí? Derecha a izquierda.
En este caso, por las dudas, por los brazos y demás, es necesario colocar un fold-over suppression, tanto de derecha como de izquierda, de 50 milímetros. Acá tienen un claro ejemplo de una resonancia de hígado, ¿sí? Acá tienen un T2, y acá están teniendo un T2 FATSAT. Bueno, también ahí en íntima relación con el hígado podemos encontrar el páncreas. ¿Sí? Quizás muchos de los pedidos de abdomen vengan ya relacionados, tanto le pueden llegar a pedir una resonancia magnética hepatopancreática, ¿sí? Y ya con finas, con finas de, o sea, fines determinaciones de poder evaluar bien toda el área de conducción de las vías biliares y del conducto de Wilson y demás, ¿sí? La relación del páncreas con el duodeno, ¿sí? Y con el hígado a la vez, ¿sí? Bien. Bueno, el protocolo para páncreas no dista mucho del que se utiliza para ver hígado, ¿sí? No dista mucho. ¿Sí? Tenemos axiales en los tres colores, T1, T2 y... perdón, miento, me repito. Tengo axiales T1, axiales T2, axiales T1 volumétricos, para poder tener distintas proyecciones de cortes. En este caso se reemplazaron los axiales saturación grasa porque se van a utilizar en este caso un coronal T2 turbo espinéco 3D con un tiempo de eco alto, que va a hacer este tiempo de eco alto es ponderar muy abiertamente las estructuras que contengan líquido en su interior, ya sea la vesícula, los conductos hepáticos, el conducto cístico, el Wilson, ¿sí? O bien pueden, en algunos casos, en algunos sitios, usar también el axial steer, ¿sí? Ojo, yo acá no se los puse, pero puede que en algunos sitios se los pida. En el caso de utilizarse gadolinio, se va a hacer repetir nuevamente el axial T1, el Turbo Fast Fileco 3D. Puede que sea FATSAT, puede que no, depende de cada lugar. Y el Coronal T1 FATSAT. Obviamente lo mismo que en la anterior, en el caso de que se desee evaluar cómo se comporta en función a los distintos tiempos hemodinámicos, hay que hacer el estudio tiene que ser con contraste y respetar los tiempos hemodinámicos tanto arterial, venoso o portal, como quieran llamarlo, ¿no? Y tardíos, ¿sí? El arterial y el venoso son siempre iguales en todos lados, ¿sí? Entre 30 arterial y 60 venoso o portal, y después los tardíos pueden ir cambiando en función a cada institución. Bien. Bueno, la planificación axial para el páncreas obviamente cambia un poco de geometría, ¿sí? Se achican los los view, ¿sí? Y se coloca un paquete más pequeño arriba, ¿sí? Bien desde la cúpula de los diafragmas para abajo, ¿sí? Tratando de abarcar bien el páncreas y colocarlo bien en el centro de los view. Se pueden colocar bandas de saturación tanto superior como inferior para evitar los movimientos, los artefactos por movimiento. Bueno, y el axial de páncreas, todas las secuencias van a ser de 3 milímetros,
Obviamente, como estamos viendo una estructura más pequeña, nuestro gap va a ser 0, vamos a dejar nada de sombra entre corte y corte. Los stacks van a ser entre 20 a 24 cortes. Un file of view más pequeño, obviamente, porque busco tener una mejor resolución. Un file of view de derecha a izquierda de 280 y antero-posterior 250. Una matriz de adquisición de 512 que conjunto con este file of view más pequeño van a conformar un voxel size de 1.1 por 1. ¿Sí? El foldover direction, la dirección de fase va a ser antero-posterior, como todos los axiales de Naptope que venimos viendo. ¿Sí? Y un foldover suppression, obviamente, al ser un file of view más pequeño, quedaría por fuera, y necesitamos colocar un foldover suppression no menor a 50 milímetros, tanto anterior como posterior. ¿Sí? Acá y acá. Bien. Bueno, otra particularidad que tiene el páncreas, que bueno, lo dijimos en un principio, ¿sí? Se agrega un oblicuo coronal, ¿sí? Ese oblicuo coronal va a intentar seguir el eje mayor del páncreas, ¿sí? El páncreas, ustedes lo habrán visto ya en anatomía, ¿sí? Se dispone como una flecha, ¿sí? Con su cabeza dentro de la segunda, o sea, muy en relación, íntima relación con la segunda porción del duodeno, ¿sí? Y va como flecha hacia atrás su cuerpo y su cola, ¿sí? En disposición de abajo hacia arriba, ¿sí? Bueno, vamos a agarrar nosotros el eje mayor, que es este eje del cuerpo, y vamos a colocar nuestro stack de cortes, tratando de tomar la mayor proyección, o sea, ir tomando su eje, ¿sí? En una proyección lo que mejor se pueda, obviamente tomando también su cabeza y su cola, ¿sí? Bien en oblicuo, bien un plano intrínseco al páncreas. Bueno, bien. El resultado va a ser este, fíjense. O sea, no es el resultado directo, esto es un post-proceso MIP, o sea, máxima intensidad de proyección, ¿sí? De la obtención del volúmenes de los datos, ¿sí? Todos los datos, todos los cortes que yo obtenga, los voy a generar una secuencia volumétrica, a la cual la voy a pasar por este proceso, por un proceso de MIP, y me va a devolver esto, ¿sí? Una imagen tridimensional de las estructuras hepáticas y pancreáticas que contienen bilis en su interior, ¿no? Que contienen líquido en su interior. Ven la vesícula, conducto cístico, ¿sí? El hepático común, hepático derecho, hepático izquierdo, y el Wilson saliendo hacia el páncreas, ¿sí? Todas las secuencias, la verán, se van a hacer, en este caso del oblicuo, de 1 milímetro, con gap 0, nada de gap, porque necesito hacer una reconstrucción posterior. Aproximadamente son 50 cortes el stack, ¿sí? Un file of view de derecha a izquierda de 300 y de pie a cabeza de 300, ¿sí? Así, 300 por 300, ¿sí? Derecha a izquierda es así, y pie a cabeza es así, 300 por 300. Una matriz de adquisición de 256 por 256 que me va a conllevar a tener un voxel size de 1.2 por 1.2. Una dirección de fase de derecha a izquierda, ¿sí? Si bien la adquisición es oblicua, pondera el eje derecho y el izquierdo, ¿sí? Una dirección derecha-izquierda, y un foldover suppression, que acá en este caso está mal, no es anterior y posterior, sino que va a ser derecha o izquierda. A riesgo de que esto se vuelva a colgar, lo vamos a
a corregir. A ver si me hace caso. Vamos acá, vamos a ponerle derecha. Izquierda. Bien. Por las dudas no lo voy a grabar porque ahí fue cuando se colgó. Después lo cambio. Ahí está. ¿Sí? Derecha, izquierda. ¿Sí? Yo porque esto después se los voy a pasar hasta planificaciones y no quiero que tengan errores y les haga cometer un error. ¿Sí? Foldover suppression de derecha e izquierda porque tanto la derecha como la izquierda puede haber superposición. ¿Sí? Bien. Genial. Bueno, también podemos evaluar el abdomen para poder ver las vísceras huecas que nosotros que contiene el abdomen, ¿sí? Más que nada para ver el intestino delgado, ¿sí? En este caso, el estudio se va a hacer de forma distinta de lo que venimos viendo, ¿sí? Al paciente lo vamos a acostar boca abajo. ¿Por qué boca abajo? Porque necesitamos que las vísceras se llenen bien de, de una sustancia de contraste que nosotros les vamos a dar al paciente que ingiera. En muchos lugares se hace solamente con agua, ¿sí? Se le da a ingerir agua como sustancia de contraste, y en otros se les da manitol, ¿sí? Que es una sustancia de contraste, o sea, es una especie de suero fisiológico que se complementa, azucarado, ¿no? Que se complementa con agua, ¿sí? Se les da aproximadamente 250 mililitros de mannitol por 750 de agua. A ver, la composición y la preparación es distinta en cada lugar, ¿no? Obviamente. Con esto lo que se va a hacer es lograr que las asas tengan bien, formen bien sus contornos, ¿sí? Esta sustancia, este mannitol, se va a pegar bien sobre sus repliegues, ¿sí? Va a adoptar bien la forma del intestino delgado, y con el paciente boca abajo, me va a hacer que quede bien el aire en la parte posterior, ¿sí? Y vamos a tener imagen como esta, fíjense que se ve muy bien, tiene muchísima resolución el intestino delgado, ¿sí? Esto suele venir acompañado con un estudio de abdomen también, obviamente, ¿sí? Yo acá les hice más que nada, les coloqué las secuencias de éntero, ¿no? Axiales T2, turboespineco, axial y coronal T1 3D, FATSAT, que es esto que ustedes ven aquí, ¿sí? Y un coronal T2 turboespineco 3D, ¿sí? Esta secuencia también le aplica gadolinio, ¿sí? Se puede hacer post-contraste, también un axial T1 se repite, ¿no? El axial T1 turboespineco 3D y el coronal T1 FATSAT, ¿sí? La van a ver aquí, fíjense en cómo se ve. Fíjense en que las secuencias que utilizamos para esto son todas secuencias 3D, perdón, T2 y FATSAT, ¿sí? Tratando de ponderar bien el líquido, ¿sí? Acá se ve muy bien en este T2. Perfecto. Bueno, y lo importante de estas secuencias obviamente es tratar de tomar toda la cavidad abdominal sin que dejar nada, ninguna visera hueca por fuera, ¿sí? No dejar nada del intestino delgado por fuera. Bien, es bien ortogonal la planificación, fíjense en que es bien ortogonal al plano
del abdomen, ¿sí? Es bien ortogonal. Bueno, todas las secuencias de 4 milímetros, estamos hablando de un área bastante grande, así que los cortes van a ser bastante anchos, de 4 milímetros, con un gap del 10% del espesor. Los stacks entre 30 y 36 cortes, puede que se queden cortos con esto, o puede que tengan que hacer dos stacks distintos, ¿sí? Lo más recomendable es por ahí hacer dos stacks distintos, dos stacks de 30 o de 24, ¿no? Quizás hacerlos más chicos, pero hacer dos stacks para que la camilla se mueva entre uno y otro, ¿sí? Un file of view, derecha-izquierda de 350 y antero-posterior de 300, ¿sí? Eso va a ser en función también al tamaño del paciente. Una matriz de adquisición de 320 por 320, lo que me va a llevar a tener un voxel size de 1.1 por 0.9, ¿sí? Y la dirección de fase, como todos los axiales de abdomen que venimos viendo, es anterior-posterior, ¿sí? De anterior a posterior. Bueno, la planificación coronal, exactamente lo mismo, ¿sí? Bien ortogonal a nuestra cavidad abdominal, bien ortogonal, ¿sí? Tratando de no dejar nada así, cortar desde la pared externa del abdomen, de la pared externa, bien hacia atrás, ¿sí? Hasta llegar a la pared posterior del abdomen, sin dejar ninguna víscera, ¿sí? Por fuera, tratando de agarrar todo el intestino. Fíjense, lo vemos como acá, ¿sí? Fíjense, esta es una secuencia ponderada para T2, donde el líquido se va a ver muy bien, ¿sí? Y esta es una secuencia T1, 3D, coronal, en el cual, fíjense, el manitol es muy afín a las paredes del intestino, ¿sí? Y tiene la particularidad de ser hiperintenso en el T1 también. Con lo cual, y ustedes acá van a ver hipointenso, este es agua, ¿no? Obviamente. Se ve muy bien, la verdad, muy, muy lindas. Bueno, todas las secuencias en estos volumétricos, ¿sí? Hay que tener muy buena resolución eh, temporal, ¿sí? Perdón, espacial, ¿sí? Una resolución espacial muy buena, con lo cual nos va a llevar a que usemos cortes de 1 milímetro con 0 de gap, ¿sí? No vamos a perder nada, por lo menos 50 stacks, entre 50 y 75 stacks. Yo creo que con 50 nos vamos a quedar medio cortitos. Un file of view bien amplio, porque hay que tratar de abarcar todo, ¿sí? 450 de derecha a izquierda y 450 de pie a cabeza. Obviamente, al ser file of view tan grande, vamos a tener que aumentar la matriz para poder tener una mejor resolución, ¿sí? La matriz va a ser de 384 por 384, lo que va a llevar a tener un voxel size de lo que estamos acostumbrados a manejar, ¿no? 1.2 por 1.2. Si bien aumenté mi file of view, gracias a que aumenté la matriz, puedo mantener mi voxel, ¿sí? El foldover direction de derecha a izquierda, ¿sí? Foldover direction de derecha a izquierda, y por si las dudas quedan los brazos afuera o algo de la región sin explorar, le vamos a colocar un foldover suppression, tanto de derecha como izquierda, de 50 milímetros. Bueno, protocolo para recto, ¿sí? En la pelvis se encuentran muchos órganos en los cuales ustedes van a acostumbrarse ya, o con la práctica acá van a empezar a ver, que se alojan muchos tumores, ¿sí? Mucho cáncer van a encontrar en la pelvis. En las mujeres, particularmente en el útero, ¿sí? En los hombres comúnmente en la próstata. Y en ambos, tanto mujeres como hombres, pueden encontrar, es muy común también el cáncer de recto, ¿sí? Y bueno, entonces hay que estudiarlo muy meticulosamente y con mucha resolución.
¿sí? Aparte, cabe destacar también que la resonancia es el estudio Gold estándar para la estadificación tanto de cáncer de recto, de útero, como de próstata. ¿Sí? Bueno, el protocolo, la realidad es bastante similar, muy similar en ambos casos. ¿Sí? En ambos casos, en este caso vamos a evaluar un recto, ¿sí? Pero también vean que podemos encontrar axiales T2, axiales T1, puede o no ser FATSAT 3D, axiales STIR, axiales difusión, obviamente porque se está tratando de buscar algún tumor, ¿sí? Como sabemos bien, los tumores provocan inflamación, ¿sí? En sus células, ¿sí? Producen un edema citotóxico en las células a nivel celular, con lo cual restringen el movimiento molecular del agua, ¿sí? Es por eso que se utiliza la difusión. Coronales oblicuos, intrínsecos a los distintos órganos, ¿sí? En T2 se va a estudiar en T2 alta resolución, por eso es HR, High Resolution, ¿sí? Alta resolución, turboespineco, ¿sí? Sagital T2 también, alta resolución, turboespineco, y un axial oblicuo también alta resolución, ¿sí? Yo les diría que esto es el alma del protocolo, ¿sí? Los alta resolución son los que le van a dar vida a este protocolo y son importantísimos, ¿sí? Y puede que con gadoliños se hagan, obviamente cuando se le agrega gadoliños, se hagan axiales T1, 3D, turboespineco, en distintas proyecciones de corte, o bien, como es volumétrico, se puede buscar a que el voxel sea isotrópico para poder reconstruir con un MPR postproceso, ya haciendo un postproceso, distintas proyecciones de corte, ¿no? Bueno, el posicionamiento en todos casos es el mismo, ¿no? Si acostado el paciente sobre la camilla, sea con la cabeza hacia adentro, con los pies hacia adentro, eso queda a su libre uso, ¿sí? A su comodidad, para lo que sea más cómodo para ustedes. En este caso pueden colocarse las manos por el costado o podemos sacarla y colocarlas por encima del pecho, obviamente siempre sin agarrarse una con la otra, ¿no? Una por arriba y la otra un poquito más arriba, sin la necesidad de tomarse de las manos el paciente, ¿sí? Quizás en este caso se optó por ponerlas abajo porque muchas veces cuando se colocan por arriba, los pacientes se olvidan las instrucciones y tienen la tendencia a tomarse de las manos. Entonces, quizás es más práctico esto. Bueno. Bueno, en cuanto a la planificación axial de la pelvis, en el caso sea para recto, sea para lo que sea, esta es una planificación bien ortogonal a la pelvis, ¿sí? No hace referencia a ningún órgano, simplemente es una corte axial de toda la pelvis, abarcando todos los órganos, ¿sí? Bien tangencial, bien perpendicular al eje de la pelvis, ¿sí? Bien perpendicular al eje de la pelvis, bien ortogonal, ¿sí? No tiene nada de particular este corte axial. Y la geometría de este corte axiales van a ser de 5 milímetros, ¿sí? Un gap del 10% del espesor, o sea 0,5, entre 30 a 36 cortes por stack, un file of view de 350 por 300, antero-posterior, derecha-izquierda 350, antero-posterior 300, una matriz de adquisición de 320 por 320 y un voxel size de 1.1 por 0. Que esto me va a llevar a tener un voxel size de 1.1 por 0.9, ¿sí? Y como todos los axiales que venimos viendo en cuerpo, la dirección de fase va a ser antero-posterior, ¿sí? Bien. Bueno.
Bueno, vamos a la planificación de la oblicuo-axial, ¿sí? En este caso estamos viendo el recto, ¿sí? Aquí lo vamos a ver así, aquí lo tenemos, ¿sí? Aquí tenemos el recto. Y vamos a usar una pequeña angulación, ¿sí? Esto es una angulación bien intrínseca al recto, ¿sí? Lo vamos a tratar de cortar perpendicularmente, ¿sí? Lo vamos a cortar perpendicularmente, bien por encima de él y bien por debajo de él, ¿sí? Ya cuando no veamos ni recto ni arriba ni abajo, ¿sí? Son varios cortes estos, es un estudio largo. Se puede colocar una banda de saturación superior para tratar de evitar el movimiento peristástico, ¿sí? Se coloca la banda de saturación. Tratando de ubicar bien el recto en el medio del field of view, ¿sí? La geometría, el resultado es este, ¿no? Fíjense, bien. Se ven muy bien las paredes del recto. Y la geometría de esta planificación axial va a ser nuestro ancho de corte, nuestra secuencia va a ser de 3 milímetros, con gap 0, obviamente estamos buscando alta resolución, no podemos dejar nada sin estudiar. 40 cortes aproximadamente, puede variar entre 40, 48, 50 cortes. Un file of view de derecha a izquierda de 200 y anteroposterior de 200, ¿sí? Derecha a izquierda 200 y anteroposterior 200. Una matriz de adquisición de 256 por 256, pero al ser más pequeño el field of view me da un voxel size de muy buena resolución, que es de 0,8 por 0,8, ¿sí? La dirección antero-posterior, antero-posterior, y como dejamos sin evaluar esto y sin evaluar esto, corremos el riesgo de que se nos enrolle, vamos a necesitar colocar un fold-over suppression, tanto anterior como posterior, no menos de 50 milímetros. Bien. La planificación coronal oblicua del recto es similar a lo que venimos viendo en todos los demás órganos, ¿sí? Que los estudiamos intrínsecamente, ¿sí? Dijimos que este es nuestro eje del recto, y vamos a, en el plano coronal vamos a tratar de seguirlo, ¿sí? Seguimos tangencialmente, ¿sí? Cortes por delante del recto, cortes por detrás del recto, para tratar de no dejar nada sin evaluar, ¿sí? También lo mismo, ¿sí? Una banda de saturación superior para tratar de evitar el movimiento. Cabe destacar, chicos, también que lo óptimo también cuando estamos haciendo estudios de pelvis es colocarle una buscapina intramuscular al paciente para evitar también los movimientos peristásticos, ¿sí? Eso puede que lo tengan que hacer ustedes, puede que lo haga una enfermera o un médico en el servicio. Bien. Bueno, esto es lo que ustedes van a ver, fíjense, se ve bien desarrollada el eje longitudinal del recto, se ven muy bien sus paredes con sus engrosamientos. Fíjense, acá hay un cáncer de recto terrible, horrible, feo. Bueno, todas las secuencias de 3 milímetros, un gap 0, ¿sí? 40 cortes aproximadamente, un file of view de derecha a izquierda de 200 y de pie a cabeza de 200, ¿sí? Acá se ve bien, 200 por 200, ¿sí? 200 por 200. Matriz de adquisición 256 por 256, de vuelta el resultado va a ser un voxel size de 0,8 por 0,8. Fold over direction, derecha a izquierda, y acá yo creería que me quedé medio corto, pero derecha a izquierda, ¿sí? Y nos va a quedar mucho por fuera. Así que vamos a colocar un fold over suppression, después yo se los voy a corregir, pero acá yo le pondría de 100, ¿sí? Un fold over suppression de 100 de cada lado, porque con 50 nos vamos a quedar cortitos.
Vamos a quedar cortos, entonces vamos a ponerle acá 100, y vamos a sacarnos de 100. Es difícil si uno no lo ve, ¿no? Pero bueno, por las dudas que no se nos salga cortado. Vamos a poner así, ahí está. De 100. ¿Sí? Foldover Suppression da de 100 de cada lado. Porque bueno, es mucho espacio que me queda sin explorar. Bien. Bueno, la planificación sagital de recto, lo mismo, ¿sí? Bien sobre el recto, lo vamos a cortar bien perpendicularmente. ¿Sí? Bien perpendicularmente, dejando bien la pelvis en el medio. Esto es medio exagerado, esto no debe tener 200 por 200, debe tener más. Pero bueno, ahora van a ver la geometría que es 200 por 200. Lo mismo, les repito, la banda de saturación infaltable para tratar de que no tenga tanto movimiento, ¿sí? Fíjense en la hernia que tiene este paciente también. Tiene un disco disecado, con una anterolistesis del hueso sacro y una hernia L5-S1. De Chapa, aparte del tumor, se fue con un diagnóstico de hernia de disco. Fíjense el tumor, ahí está. ¿Ok? Acá se ve. Ay, qué feo, es horrible. Bueno, todas las secuencias de 3 milímetros, ¿sí? Fíjense, es el mismo paciente, ¿eh? Fíjense, tiene la hernia. Todas las secuencias de 3 milímetros, toda la sagital, el sagital tiene que ser 3 milímetros, gap 0, 40 cortes también aproximadamente, Phylos View antero-posterior de 250 y de pie-cabeza de 250. ¿Sí? Es más grande, ¿sí? Por eso. Matriz de adquisición 320 por 320 y un voxel size. Fíjense en que aumentó la matriz, aumentó, acá la veníamos bajando de 256 por 256, pero como hicimos el Phylos View más grande, ¿sí? Como hicimos el Phylos View más grande, aumentamos la matriz para que el voxel siga siendo de 0,8 con 0,8. Foldover direction antero-posterior, ¿sí? Y en el caso, por las dudas, en este caso no va a hacer falta porque no hay nada por detrás ni nada por delante, ¿sí? Alcanzó con los 250 para cubrir todo. En el caso de que les falte, hay pacientes que son por ahí más gorditos y les quede algo sin explorar, en el caso de que les falte, por las dudas, yo les puse que poner con un foldover suppression anterior y posterior de 30. En este caso no haría falta, pero bueno, en un paciente por ahí un poquito más grande, sí. Bueno. Bueno, pelvis ginecológica. Posicionamiento exactamente el mismo. Y el protocolo es exactamente el mismo. ¿Sí? Gracias. ¿Sí? El protocolo es exactamente el mismo. Bueno, me permito, voy a tomar un vaso de agua. Bien, sí. Lo único que quizás va a cambiar un poco es la orientación de la oblicuidad que tiene que tener intrínseca en función al órgano que vamos a estudiar. ¿Sí? En este caso, si bien las inclinaciones son similares, porque tanto el recto como el útero en algunas personas corren de la misma forma, en la mayoría de ellas no corren de la misma forma, pero por variantes anatómicas puede llegar a cambiar un poquito la disposición, ¿no? Fíjense, acá tenemos el útero, la vejiga, por detrás tenemos el recto, ¿sí? Que no se ve muy bien, ya está bien aplanado, y vamos a cortarlo perpendicularmente, ¿sí? Perpendicularmente,
También colocamos una banda de saturación por encima, para tratar de evitar el movimiento. Y acá lo colocamos también, ¿sí? En este caso también tenemos un útero medio feo, medio feo. También oblicuo, 3 milímetros, gap 0, 40 cortes aproximadamente. Fíjense en el filoview, es igual, 200, RL 200, anteroposterior 200. Matriz de adquisición 256 por 256. El voxel es exactamente el mismo, un voxel inferior a 1, ¿sí? Cuando estamos hablando de alta resolución en cuerpo, tengan en cuenta que el voxel tiene que darles por debajo 1 o por debajo, 0,9, 0,8, 0,7, 0,6, lo que fuere, pero de 1 para abajo, ¿sí? Para que sea alta resolución, si no, no es alta resolución. Foldover direction antero-posterior, ¿sí? Y en el caso de que, como en este caso, les queda sin explorar tanto adelante como atrás, se coloca una foldover suppression, una supresión de por lo menos anterior 50 y posterior 50 milímetros. Bien. Seguimos. Bueno, coronal, lo mismo, ¿sí? Repetimos, ¿sí? Seguimos buscando el eje longitudinal, el eje más largo del útero, y lo vamos a colocar nuestro paquete bien tangencial, bien paralelito, ¿sí? Perfecto. Cortes por delante, cortes por detrás, para tratar de no dejar nada sin evaluar. Este también tiene una pequeña hernia, están todos complicados estos pacientes. También colocamos una banda de saturación superior, ¿sí? Para tratar de evitar el movimiento, ¿sí? Ubicamos bien en otras proyecciones también, siempre el útero en el medio. Fíjense acá, justamente acá en este se ven estas líneas, este es el artificio por movimientos de los intestinos. Bien. La geometría, exactamente igual a la de recto. 3 milímetros, 0 de gap, 40 cortes aproximadamente. File of view, derecha izquierda 200, 200, cabeza de pie 200, una matriz de adquisición de 256 por 256, un voxel size de 0,8. Foldover direction de derecha a izquierda, foldover suppression, lo mismo que el otro, ¿sí? Queda mucho área sin explorar acá a los costados. Así que lo ideal por ahí es colocar un poquitito más de 100, de 50, sino colocar por lo menos 100. Vamos a poner esto acá. Me gusta hacer estas correcciones en vivo porque son cosas que ustedes no se las van a olvidar. Ahí está, perfecto. Bien, genial. Sigamos. Planificación sagital. Idem, idem, idem a recto, ¿sí? Idem a recto, ¿sí? Se ubica el útero, se lo corta perpendicularmente, bien, bien, bien sagital, bien sagital. Se lo coloca dentro de mi field of view. 3 milímetros los cortes. Muy bien. Cortes de 3 milímetros, gap 0. 40 cortes. File of view 250 por 250, derecha, izquierda, antero posterior. 250 y pie cabeza 250. Matriz de adquisición aumenta 320 por 320 para poder mantener el mismo voxel. Foldover direction antero-posterior y foldover suppression también, lo mismo. En este caso, fíjense, tienen una paciente un poquito más grande y ahí nos está quedando áreas sin explorar. Entonces es necesario, lo que yo les decía en la anterior,
colocar un foldover suppression. Bueno, próstata, y ya vamos a ir casi terminando, ¿sí? Próstata. Fíjense en que el protocolo es similar, ¿sí? Seguimos con los alta resolución, seguimos con los axiales para poder ver en distintas, o sea, estos axiales son a la pelvis, ¿no? Axiales T2, axiales T1 volumétricos, axiales de STIR, axiales difusión para poder ver si hay algún tumor, ¿sí? Y los alta resolución en las 3 proyecciones de corte, ¿sí? Sagital, coronal y axial oblicuos ellos, ¿sí? Y con gadolinio se repiten los T1 3D High Resolution y los axiales T1 3D de toda la pelvis. Y es lo mismo, ¿sí? Seguimos con lo mismo, ¿sí? Ubicamos la próstata, en este caso, bueno, es una próstata que se deja ver muy bien, ¿sí? Una cosita más que yo quisiera destacar, que quizás el orden después quizás lo cambie para clases posteriores, pero ahora lo estoy notando, ¿no? Recién ahora, que quizás les convenga siempre arrancar por el sagital, ¿no? Porque en el sagital van a ver bien siempre el órgano, van a tener este corte, ¿sí? O sea, sagital es más fácil encontrar los órganos, ubicarlos aquí en el corte axial, en el axial es más fácil ubicarlos, o sea, podrían hacer el sagital y en función a su sagital, después poder hacer el axial y el coronal. Una cuestión de orden, nada más. A mí me parece lo más práctico. Ustedes pueden hacerlo como ustedes deseen, ¿no? Lo ideal es que aparezcan todos estos cortes en su protocolo. Bueno, les decía, cerramos el paréntesis. Acá ven, fíjense que se ve muy bien la próstata. Es grande, es una pelota de tenis. Lo mismo, ¿sí? Buscamos el eje mayor, ¿sí? El eje mayor de la próstata sería este, ¿sí? Y lo vamos a cortar perpendicularmente, ¿sí? Cortes por encima, cortes por abajo, para no dejar nada de la próstata sin explorar. El resultado es este, ¿sí? Ahí tenemos la próstata, alta resolución, y esto es aburridísimo, es más de lo mismo. 3 milímetros, 0 de gap, 40 cortes, File of View, derecha, izquierda 200, antero-posterior 200, matriz de adquisición 256 por 256, me da 0,8 por 0,8. Fase antero-posterior y Foldover Suppression anterior y posterior de 50, porque me queda área sin explorar y sin explorar. Fíjense, chicos, que el protocolo es similar. En realidad, quizás ustedes cuando estén en un servicio tengan una carpetita que diga alta resolución, y dentro de esa alta resolución estén estas proyecciones de corte, y ustedes la utilicen para todo lo que ustedes desean hacer en pelvis, ¿sí? No necesariamente estar generando tantos protocolos. Es una cuestión de práctica, digamos, ¿no? Pero ustedes lo van a ir manejando. Pero fíjense, es muy similar todo. La planificación oblicua coronal, ¿sí? De la próstata, lo mismo. Identifico su eje mayor y lo hago paralelo, ¿sí? Lo hago tangencial en este caso, ¿sí? Cortes por delante, cortes por detrás de la próstata para no dejar nada, ¿sí? Bien, genial. Otra cosita que estaba observando, que acá no tiene, y que quizás sea práctico que ustedes coloquen también acá, es la banda de saturación, ¿sí? Las bandas de saturación, tanto en el hombre como en la mujer, va a haber movimientos peristálticos, así que puede generar ruido. Así que les recomiendo también que tengan banda de saturación, ¿sí?
Acá no se la colocaron, pero es lo más lógico que la tenga. Bueno, dijimos cortes por delante, cortes por detrás para no dejar nada. 3 milímetros, este es un coronal de próstata, ahí cambia de densidad, ahí está muy fea esta próstata, ¿sí? Acá. Si bien está toda aumentada de tamaño, pero esto está feo. 3 milímetros, 0 de gap, 40 cortes, Filos View derecha e izquierda de 200, derecha e izquierda 200, cabeza pie 200, misma matriz 256 por 256, me lleva un voxel de 0,8 por 0,8, fold over direction derecha e izquierda, y lo mismo que aclaramos en los otros anteriores, ¿sí? Lo mismo. Queda mucho área por no explorar, no explorada, con lo cual esto vamos a modificarlo. Ahí está. Ahí está. Ahí queda. Bien, genial. Esto no se lo van a olvidar nunca, porque lo vimos en todos. Bueno, sagital. Fíjense, acá se ubica la próstata en el sagital, se la corta, bien perpendicular, se lo ubica en el medio de Filos View. En este caso, lo ideal hubiese sido tener una banda de saturación acá arriba, no la hay, pero bueno, sería práctico que esté. Secuencias de 3 milímetros, gap 0, 40 cortes, Filos View, lo mismo, anterior-posterior, 250, de pie a cabeza, 250, qué fea que te está próstata acá. ¿Sí? Lo que veíamos hoy. Matriz de adquisición 320 por 320, un voxel size de 0,8 por 0,8, fold over direction anterior-posterior, y me quedo sin explorar acá, y me quedo sin explorar acá, así que no está de más el fold over suppression anterior y posterior. Bien. Bueno, una variante también de estudio masculino es el estudio de pelvis para ver testículos, ¿sí? Es idem a la próstata, lo único obviamente que se hace, las mismas planificaciones se hacen sobre escroto del paciente, ¿sí? No me pareció hacer otras diapositivas con respecto a esto porque es muy similar, ¿sí? Solamente se colocan los altos. La pelvis obviamente, en este caso hay que llegar sí o sí hasta por debajo del escroto, ¿no? Toda. Y los alta resolución se colocan sobre la bolsa escrotal. Bien. Otra variante de abdomen y pelvis que ustedes pueden llegar a tener es el estudio de placenta, ¿sí? Este es un estudio muy particular, se hace muy poco. Eh, eh, hay un dilema con respecto a resonancia sí o resonancia no a las embarazadas, ¿no? Pero bueno, en el caso de que la orden venga autorizada por el médico obstetra, en el caso, justamente en el caso de placenta, ni siquiera van a necesitar una autorización del médico obstetra porque el que la indica la resonancia magnética de placenta es el médico obstetra, ¿sí? Es seguramente el doctor evaluó los pros y los contras de la realización del estudio, ¿no? Muchas veces se hace para ver si la placenta viene previa, si hay, si hay acretismo placentario y demás, ¿sí? Bueno, paciente acostado también
boca arriba, con la antena por encima y por debajo, ¿no? Obviamente, por encima y por debajo antena, bien sobre toda la cavidad. Desde pubis hacia arriba, ¿no? Hay que tratar de abarcar toda el área abdominal que podamos. Es bastante amplio la región que se tiene que agarrar, así que, bueno, hay que usar filos views grandes, antenas lo más grande posible que se pueda. Bueno, el protocolo de placenta es el siguiente, ¿sí? Axiales T2, axiales T1, 3D, pueden que sean FATSAT, coronales T2, turboespineco, High Resolution, ¿sí? Los coronales alta resolución, sagitales también alta resolución, y axiales, en lo posible, también alta resolución, ¿sí? Bueno, el estudio de placenta cabe destacar que también siempre viene pedido con gadolinio, ¿sí? Entonces se van a repetir los axiales 3D para poder hacer en distintas posiciones de corte. Bueno, el axial es de toda la cavidad abdominal, ¿sí? Vamos a tratar de agarrar todo nuestro feto, ¿sí? El feto y la placenta, todo, ¿sí? En total, para tener una buena visual de todas las estructuras, ¿sí? Tratando de abarcar todo. Esto se puede hacer en uno o en dos stacks, como ustedes deseen. Bueno, la geometría de esto, como es un área tan grande, van a ser cortes de 5 milímetros con 10% de espesor. 30 a 36 cortes o más por stack, ¿sí? Acá quizás tendremos que aclarar que son 2 stacks, ¿sí? 2 stacks. Bien. 2 stacks porque hay que agarrar bien abdomen y la pelvis, ¿sí? Así que con un solo no nos va a alcanzar, hay que hacer 2. Filos view de derecha a izquierda de 350 y de antero-posterior por 350. Puede variar esto, eso en función a la panza de cada paciente, ¿sí? Puede que viene con una panza muy, muy, muy grande y tengamos que ser más grande nuestro filos view. Bueno, una matriz de 320 por 320, lo que me va a llevar a tener un voxel size de 1.1 por 1.1, y la foldover, la dirección es antero-posterior, como todos los axiales de abdomen. La planificación coronal, ¿sí? La planificación coronal, perdón, ahí está. También vamos a abarcar toda nuestra cavidad abdominal, tomando todo nuestro feto y placenta, ¿sí? Lo vamos a ver de esa manera. Bien desde la pared externa del abdomen, ¿sí? Hay que tomar bien toda este área que es donde se encuentra la placenta, ¿sí? Para poder verla bien, ¿sí? Hasta la pared posterior del abdomen, ¿sí? Lo más grande que se pueda, el field of view. También, todas las secuencias de 5 milímetros, secuencia de 5 milímetros, con un espesor del 10%, perdón, con un gap del 10% del espesor, ¿sí? O sea, un gap de 0,5. 30, 36 cortes, 30 cortes van a andar bien, ¿sí? Se hacen un solo stack en este caso. Un file of view puede ser de derecha a izquierda de 350 y de pie a cabeza de 500, ¿sí? Es muy probable que lleven el file of view de su equipo al máximo que sea. Hay equipos que tienen un máximo de 500, otros que tienen un máximo de 550 milímetros. Eso depende de cada equipo. Una matriz de adquisición de 320 por 320, esto me va a llevar a tener un voxel size de 1.1 y 1.6. ¿Sí? En este caso, fíjense, el filoview se agrandó tanto que, bueno, el voxel size se hizo más grande. Un foldover direction de derecha a izquierda, y obviamente un foldover suppression por si es que quedó algo sin, fíjense, en este caso quedó pared abdominal por fuera, entonces
es necesario colocar un fold-over suppression de derecha a izquierda, tanto de derecha, perdón, como izquierda, de 50 milímetros por lo menos. Sagitales, ¿sí? Los sagitales, lo mismo, ¿sí? Toda la cavidad abdominal hay que tratar de cortarla desde pared a pared, desde la pared lateral derecha hasta la pared lateral izquierda, ¿sí? Abarcando toda la cavidad abdominal. Son muy importantes los cortes axiales, perdón, los dos cortes sagitales, porque son los que me van a permitir ver bien la posición de la placenta en función al feto, ¿sí? Son muy, muy importantes. Lo mismo, todas las secuencias, todas sagitales de 5 milímetros, gap del 10% del espesor, 30 stacks, perdón, 30 cortes por stacks, 30 a 36 cortes aproximadamente, los que sean necesarios. File of view antero-posterior de 400 y de pie a cabeza de 500. Vamos acá, antero-posterior 400 o más. La idea es que no se corte en ningún lado. Y de pie a cabeza de 500 o 550, lo que les da el equipo, ¿sí? Matriz 320 por 320, esto me va a llevar lo mismo, así, tener un voxel size de 1.2 y 1.6 y un foldover direction de una fase anterior-posterior. Como la idea es no dejar nada sin explorar, no vamos a necesitar tener ningún foldover suppression. No es necesario. Bueno, y el oblicuo axial, ¿sí? Fíjense, ubicamos bien la placenta, ¿sí? Una vez que se ubica bien la placenta, a dónde está, ¿sí? Se busca su eje mayor y vamos a tratar de cortarlo perpendicular, ¿sí? Tangencialmente en este caso, ¿sí? Tangencialmente lo vamos a cortar, ¿sí? A la placenta. Es bien para ver la placenta. En este caso no me está importando la posición del feto, sino si bien la de la placenta. Secuencias de 4 milímetros, 4 o 3 milímetros, esto es según el gusto de cada lugar. En muchos lugares buscan que sea de 3 milímetros. Gap del 10%, repito, esto también puede llegar a variar, puede que sea gap de 0, ¿sí? En función a cada lugar. Pasa que, bueno, si ustedes esto le ponen 3 milímetros y esto le ponen gap 0, va a tener más cortes. Si tiene más cortes, tiene más tiempo, ¿sí? Si tiene más tiempo, es más tiempo contraproducente el fenómeno de la RF hacia el feto. Eso lo evalúan en cada sitio, ¿sí? Hay muchos lugares que buscan tener una mayor resolución en los cortes de placenta y le sacan secuencias a la parte para ver el feto en relación a la placenta, ¿sí? Por ahí de repente no hacen tantos sagitales, no hacen tantos coronales, no hacen tantos axiales, y le dan más interés o hace más hincapié en la placenta. Bueno, un gap del 10%, dijimos en este caso, 30 cortes, el stack, file of view antero-posterior de 350 y derecha-izquierda de 350, ¿sí? Antero-posterior 350 y derecha-izquierda 350. Matriz de adquisición 320 por 320, esto me va a llevar a tener un voxel size de 1.1 y 1.1. Ya está pasado de alta resolución, esto no es una alta resolución. Quizás tengamos que, en mi caso particular, yo bajaría el file of view a 320 por 320 y ahí sí me queda, ¿sí?
vamos a hacerlo, para que nos quede alta resolución. Ahí está. Entonces acá le vamos a poner, en vez de 350, vamos a poner 320. En el caso de que se queden cortos con 320, perdón, en el caso que se queden cortos con 320, lo vamos a tener que llevar a 350, lo que vamos a tener que hacer en ese caso es subir la matriz, ¿sí? Esto me lleva a que mi voxel sea un voxel de 1, que es lo que amerita la alta resolución, ¿sí? Ahí está. Ahí está. Ahí me gusta. Perfecto. ¿Sí? Entonces hago un file of view de 320 por 320, fíjense que en este caso está sobrado, porque estamos agarrando acá, que no es necesario, ¿sí? Mi interés está acá. ¿Sí? Tranquilamente puedo tener un file of view de 320 por 320, ¿sí? Lo que sí voy a tener que tener en cuenta que si dejo áreas sin explorar, voy a tener que colocar un foldover suppression, ¿sí? Voy a tener que colocar un foldover suppression. Pero esto me asegura ya tener 320 anterior, 320 derecha, por una matriz de 320 por 320, tener un voxel size de 1 por 1. ¿Okay? La dirección de fase es antero-posterior, y con foldover suppression. Quizás tenga que compensar colocando un foldover suppression más grande, ¿sí? Pero bueno, eso lo ven con el paciente adentro. En este caso no tenemos paciente. Cabe destacar también que, bueno, yo no los puse acá, no es por olvido ni por omisión, sino que ya es más de lo mismo, para no aburrirlos, coronal, o sea, no tenía ejemplos tampoco. En este caso, en este lugar donde yo saqué los ejemplos, solamente hacen axiales, pero dependiendo cada sitio, sepan que se pueden hacer coronales y sagitales también, de la placenta, con el mismo criterio que utilizan para el recto, o la próstata, o el útero, ¿sí? Pero eso lleva tiempo, ¿sí? Tiempo. En la mayoría de los lugares que optan por tener muchas proyecciones de cortes de la placenta, directamente hacen caso omiso a la otra región, ¿sí? ¿Por qué? Porque la idea es tener el paciente lo menor posible dentro de un campo magnético, ¿sí? ¿Por qué? Un paciente que está embarazada. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Si les queda alguna duda, alguna consulta. Bueno, si no tienen ningún... A ver. Bueno, perfecto. Si no tienen ninguna duda, ninguna consulta, los dejo. Vayan tranquilos. Y nos estamos viendo el jueves que viene. Yo ahora les voy... una cuestión antes que se vayan. Lo más probable es que yo no pueda subir esta clase porque se me cortó en el medio, ¿no? Y queda desprolijo, queda feo. La va a subir Damián al Facebook. De todas maneras, yo les voy a subir una clase, o sea, esta misma clase, un curso anterior, ¿sí? Un curso anterior le voy a subir esta clase para que la tengan, pero bueno, pero lo más probable es que Damián la tenga toda entera, no les pueda subir al grupo de Facebook. Les voy a mandar la planificación, y les voy a mandar la autoevaluación, y si quieren, la clase que viene, chequeamos las preguntas como haciendo un repaso, o bien haciendo un simulacro de lo que sería el examen. Bueno, buenas noches y que descansen.